Mi nombre es Maristela Fernández. Tengo 72 años y vivo en Bonfim do Sul, un lugarcito tan pequeño que ni siquiera aparece bien en el mapa. ¿Quién diría que yo, una señora de cabellos grises y manos callosas de tanto trabajar en el campo, iba a convertirme en el mayor chisme de esta ciudad? Nunca fui de dar que hablar, ¿sabes? Siempre fui callada en mi rincón, cuidando mi vida hasta aquel día. Fue una tarde de octubre, cielo limpio como ropa en el tendedero, cuando recibí la noticia que parecía más mentira que verdad. Yo, a los 61 años, embarazada. El doctor Ademar me miró por encima de sus anteojos de fondo de botella y habló con voz temblorosa. Doña Maristela, usted está esperando un bebé. Mi corazón casi saltó fuera del pecho, mis piernas se pusieron blandas como mingau. Pensé conmigo, o este médico está chocho, o el mundo se volvió de cabeza para abajo. ¿Cómo podía ser que una mujer de mi edad? Pensé que ya estaba todo seco por dentro desde hacía tiempo. Y no es que realmente estaba esperando un hijo a los 61 años, de un hombre 30 años menor que yo. Esto en una ciudad donde las paredes tienen oídos y las ventanas tienen ojos. El escándalo estaba formado. Las lenguas comenzaron a soltarse más rápido que jabón en agua caliente. Esa vieja está loca, decían unos. Es truco para atrapar hombre joven, hablaban otros. Hubo gente que me dijo en la cara que aquello era castigo de Dios. ¿Castigo por qué? Por haberme permitido sentir amor de nuevo. Sandro, el padre de la criatura, trabajaba haciendo reparaciones en casas de familia. Llegó a la ciudad con una mochila en la espalda y aquella sonrisa que parecía iluminar todo alrededor. Cuando tocó mi puerta, ofreciendo servicio para arreglar el techo, no imaginaba que él iba a arreglar mi corazón que estaba roto después de tanto tiempo sola. Mis hijas, que vivían lejos y apenas venían a visitarme, aparecieron de repente para darme sermón. Solange, la mayor, lloró tanto que parecía que iba a inundar la sala. Patricia, la menor, me llamó inconsciente. Dijo que estaba avergonzando a la familia, como si amor y vida nueva fuera motivo de vergüenza. Pero lo peor fue la mirada de las personas en la calle. Mujeres que frecuentaban mi casa para tomar café dejaron de venir. En la iglesia, el banco donde yo me sentaba comenzó a quedarse vacío de los dos lados. Era como si hubiera contraído una enfermedad contagiosa. ¿Sabes? Solo que no era enfermedad, era vida creciendo dentro de mí. En aquellos primeros días, yo lloraba escondida en el baño para que nadie viera. Le pedía a Dios que me diera fuerza y entendimiento, porque en medio de toda aquella confusión, una cosa yo sentía con clareza. Aquella criatura era un regalo, no un castigo. Y yo iba a amar y proteger con todas mis fuerzas, no importa lo que el pueblo hablara. Y fue así que yo, Maristela Fernández, me convertí en el tema de todo el mundo en Bonfim do Sul, la vieja loca que se embarazó a los 61 años. Pero lo que nadie sabía es que aquello era solo el comienzo de una historia que iba a cambiar no solo mi vida, sino la vida de mucha gente en aquella ciudad, porque Dios escribe derecho por líneas que uno ni imagina, mi hija. Y lo que comenzó como vergüenza, terminó como el mayor milagro que esta ciudad jamás vio. Bonfim do Sul es tan pequeño que si estornudas en la entrada, alguien dice, salud, allá en la salida.
lugar donde todo el mundo sabe el nombre del perro del vecino y hasta la marca del remedio que el señor Joaquín toma para la presión alta. Es un lugarcito acogedor, con una placita central donde las viejas se reúnen para contar casos y los viejos para jugar dominó debajo de aquella manguera antigua que dicen que fue plantada por el primer habitante de aquí. Nací y me crié en esta tierra. Me casé aquí con Toniño, que Dios lo tenga, y quedé viuda hace 15 años. Él era un hombre bueno, trabajador, pero demasiado callado. Murió de repente infarto mientras arreglaba la cerca del fondo. Desde entonces, yo vivía en aquella casa grande de ventanas azules y portón de madera, sola con mis gallinas, mis plantas y mis recuerdos. Mis hijas, Solange y Patricia, se fueron a São Paulo hace mucho tiempo. Llamaban de vez en cuando, mandaban regalo en Navidad y Pascua. A veces Solange es dentista, casada con un ingeniero. Tiene 2 hijos que apenas me conocen. Patricia trabaja con computadoras, algo que ni sé explicar bien. Dice que no quiso tener hijos porque el mundo está muy difícil. Las 2 viven corriendo, siempre demasiado ocupadas para venir a visitarme. Me acostumbré a la soledad. Tenía mis amigas de la iglesia, el club de costura los miércoles en casa de doña Lourdes y la huerta que cuidaba con todo cariño. De vez en cuando iba a casa de mi comadre Cefa a tomar un café y oír las novedades de la ciudad, que casi siempre eran las mismas. ¿Quién se casó? ¿Quién se separó? ¿Quién debe en el mercado del señor Geraldo? Fue un lunes nublado de septiembre que mi vida cambió. Había llovido fuerte la noche anterior y mi techo, ya viejo, comenzó a gotear en 3 esquinas diferentes de la casa. El agua caía dentro de las ollas que esparcí por el suelo, haciendo aquel ruido de gotera que quita el sueño a cualquiera. Resolví ir a la feria semanal a buscar a alguien que pudiera arreglar mi techo. Fue allí que lo vi por primera vez. Sandro, alto, moreno, quemado de sol, con brazos fuertes de quien trabaja pesado y una sonrisa tímida que aparecía despacio en el rostro, cargaba una escalera en la espalda y una caja de herramientas en la mano. Un cartel simple decía: hago todo tipo de servicio, albañil, plomero, electricista. Él no era de aquí. Se notaba por el acento diferente cuando me habló. Buenos días, señora. ¿Necesita algún servicio? Y yo, que nunca fui de conversar mucho con extraños, me vi contándole sobre mi techo, sobre las goteras, sobre lo difícil que era encontrar quien hiciera un trabajo bien hecho por un precio justo. Sandro me escuchó con atención, los ojos castaños fijos en mí, como si cada palabra mía fuera importante. No era una mirada de lástima, como mucha gente mira a las viudas ancianas. Era una mirada de respeto. Él tenía 34 años, venía de Labras, ciudad que queda a unos 200 de aquí. Contó que había perdido el empleo en la construcción civil y estaba viajando de ciudad en ciudad, agarrando trabajos para mantenerse. La señora puede quedarse tranquila, que yo arreglo ese techo bien arreglado, trabajo bien hecho y con garantía, me dijo. Y no sé por qué le creí en el momento. Acordamos para el día siguiente tempranito. Ofrecí pagar la mitad por adelantado, pero él rechazó. Solo después que la señora apruebe el servicio. Aquella noche ni dormí bien. La casa parecía menos vacía, solo de saber que alguien vendría al día siguiente.
Arreglé el cuarto del fondo por si él necesitaba quedarse algunos días para terminar el servicio. Hice un pastel de fubá cremoso de esos que se derrite en la boca y separé el café más aromático que tenía. Sandro llegó puntualmente a las 7 de la mañana. El olor de café recién pasado llenaba la cocina cuando él tocó el portón. Vi por la ventana cómo arreglaba la escalera, organizando las herramientas con cuidado. Tenía manos grandes, callosas, pero que manejaban las herramientas como si fueran instrumentos delicados. Manos de hombre que respeta el trabajo. Preparé un desayuno simple pero esmerado: pan casero, pastel de fubá, queso minas que mi comadre Cefa me dio y mermelada de guayaba que yo misma hice. Lo llamé para comer antes de comenzar el servicio. Él se puso tímido, dijo que no necesitaba, pero terminó aceptando. Comió con gusto, elogiando cada cosa. Doña Maristela, este es el mejor café que tomo en meses. Mientras él trabajaba en el techo, yo hacía mis cosas dentro de casa, pero siempre encontrando un motivo para pasar por el patio y ver cómo iba el servicio. Y cada vez que salía, allí estaba él, concentrado, sudando, pero siempre con una sonrisa cuando me veía. Al final del día, cuando él bajó de la escalera, el rostro sucio de cemento y los cabellos despeinados, yo ya sabía que algo había cambiado dentro de mí. Voy a necesitar unos 2 días más para terminar, doña Maristela. Hay más daños de los que pensábamos, me dijo. Ofrecí el cuarto del fondo para que no tuviera que buscar dónde quedarse. Él aceptó agradecido y así comenzó todo. Un hombre arreglando mi techo, sin saber que estaba arreglando también un corazón que yo pensaba que había dejado de latir hace tiempo. Sandro terminó de arreglar mi techo al 3er día, pero inventó que necesitaba revisar unas vigas del fondo, después que era mejor echar un vistazo a las canaletas también. Yo sabía que él estaba buscando excusas para quedarse más, y en el fondo del corazón yo quería eso. La casa se ponía más alegre cuando él estaba por ahí. Era bueno oír pasos además de los míos, tener alguien para conversar durante las comidas. Comenzamos con charla tonta, ¿sabes? Yo elogiando el café que él hacía de mañana temprano, fuerte como solo él diciendo que hombre que trabaja con cemento tiene las manos buenas que saben sentir las cosas. Nos contábamos historias uno al otro como si nos conociéramos desde hace años. Él me habló de la infancia difícil, del padre que se fue temprano, de cómo aprendió a trabajar con construcción siendo aún niño. Habló de los sueños de tener algún día su propia casa, de cómo quería tener una familia, cosa que nunca consiguió porque vivía en la carretera. Yo conté del Toniño, de cómo fue quedar viuda, de mis hijas que se fueron. Le mostré las fotos antiguas en el álbum de tapa de cuero, los bordados que hacía en las noches de insomnio, la huerta que era mi orgullo. Y cuando yo hablaba, Sandro me miraba a los ojos prestando atención de verdad. No era aquella mirada de quien espera que termines para hablar de su vida. Era una mirada de quien está ahí presente, escuchando cada palabra. Una semana después que él ya llegó, estábamos sentados en la galería tomando un té de manzanilla cuando él tomó mi mano. Fue un gesto tan simple, pero que hizo mi corazón dispararse como si fuera niña de nuevo. La mano de él era caliente, áspera, y sostenía la mía con un cuidado que me hizo llorar sin querer. «Doña Maristela», me dijo bajito,
Usted es la mujer más especial que he conocido jamás. Aquel fue el comienzo, un comienzo que yo no esperaba, que no planeé, pero que parecía tan cierto como el sol nacer cada mañana. Pronto él se mudó definitivamente al cuartito del fondo, pero pasaba más tiempo en la casa grande conmigo. Veíamos televisión juntos, cuidábamos la huerta, íbamos a la feria. Él me enseñó a hacer arroz al estilo mineiro con ajo doradito. Yo le enseñé a hacer dulce de calabaza con coco. Pero lo que no percibimos es que los ojos de la ciudad estaban encima de nosotros. Bastó que el pueblo viera a Sandro saliendo de mi portón 2 veces en la semana para que la lengua de Bonfim do Sul se armara como cobra lista para el ataque. Al comienzo era solo cuchicheo cuando pasábamos. Después se volvió chisme abierto. Maristela está queriendo criar un nieto a la fuerza. Oí a doña Odette decir en la carnicería del señor Juvenal, riéndose alto para que todo el mundo oyera: es una vergüenza, una mujer de su edad con un muchacho joven de esa manera. Y cuando yo entré, todo el mundo se quedó callado de repente, como si yo no hubiera escuchado todo. En el mercadito de la esquina, Teresa, que estudió conmigo en la escuela primaria, me tiró del brazo y dijo que estaba preocupada por mí. Maristela, ese muchacho solo quiere tu dinero. Abre los ojos, mujer. Yo respondí que no tenía dinero ninguno, solo mi jubilación pequeña y la casa que Toniño dejó. Ella balanceó la cabeza como si yo fuera una niña testaruda. En la iglesia donde yo iba todos los domingos, hace más de 40 años, el banco donde me sentaba comenzó a quedarse vacío de los 2 lados. Las señoras del grupo de oración dejaron de invitarme a los encuentros. Y lo peor fue cuando el padre Anselmo, en el sermón del domingo, habló sobre comportamientos impropios para la edad y me miró directamente. No demoró mucho para que la noticia llegara a São Paulo. Mis 2 hijas, que apenas se acordaban de mi cumpleaños, aparecieron de repente un viernes por la tarde con cara de quien viene a resolver problema grande. Solange entró ya hablando alto, queriendo saber dónde estaba el aprovechador. Patricia, más calmada, pero con los ojos llenos de desaprobación, se sentó conmigo en la cocina. Mamá, ¿qué está quizá haciendo la señora? La ciudad entera está comentando. Esto es vergüenza para toda la familia. Solange andaba de un lado para otro, tocando mis cosas como si buscara pruebas de algún crimen. Ese hombre va a llevarse todo lo que la señora tiene. ¿No ve eso? Patricia lloró como si yo estuviera muriendo. Mamá, nos preocupamos. La señora ya tiene edad y ese muchacho es demasiado joven. ¿Qué quiere él con una señora de 31 años? Piense bien, esto no tiene sentido. Yo solo escuché. Dejé que hablaran todo lo que querían. Cuando terminaron, las miré a las 2 y dije bien calmada: ustedes 2 se fueron y me dejaron aquí sola por años. Ahora quieren decidir cómo debo vivir mi vida. Se preocupan tanto que ni llaman para saber si estoy viva o muerta. Pero cuando encuentro a alguien que me hace feliz, ahí sí aparecen para dar sermón. Ellas se quedaron sin palabras. Solange aún trató de insistir, diciendo que iba a hablar con un abogado, que yo no estaba en condiciones de tomar decisiones. Patricia solo lloraba más. Cuando Sandro llegó del trabajo y se encontró con aquella escena, casi dio media vuelta. Pero yo lo llamé para entrar. Este es Sandro, presenté.
y él se queda en mi casa porque yo quiero, porque él me respeta y me trata bien, cosa que mucha gente por ahí no hace. Mis hijas pasaron el fin de semana tratando de convencerme de mandar a Sandro lejos, pero ellas no veían lo que yo veía. No veían cómo él se despertaba temprano y preparaba mi café, cómo se sentaba conmigo en la galería y sostenía mi mano, cómo se reía de mis historias antiguas como si fueran las más interesantes del mundo, cómo me miraba con admiración, no con lástima, cómo lavaba la loza sin que yo pidiera, cómo me escuchaba de verdad, me escuchaba cuando yo hablaba de mis miedos, de mis alegrías, de mis nostalgias. El lunes, cuando ellas se fueron prometiendo volver con el tal abogado, me senté con Sandro en la galería y le pregunté si quería irse para evitar más problemas. Él me miró y dijo: «Doña Maristela, yo solo me voy si la señora me manda, porque para mí lo que tenemos vale más que cualquier chisme». Y allí, en aquella galería, bajo la mirada curiosa de la vecina Neusa, que fingía tender ropa solo para espiar, Sandro me besó por primera vez, un beso dulce, cariñoso, que me hizo sentir como si todo el resto del mundo hubiera desaparecido. Un beso que me hizo percibir que yo aún estaba viva, muy viva, y que aún tenía derecho de sentir, de amar y de ser amada. Lo que nadie en aquella ciudad entendía es que entre cuatro paredes, Sandro y yo éramos apenas dos personas que encontraron compañía cuando ya no esperaban más, dos almas que se reconocieron a pesar de la diferencia de edad, a pesar de las miradas torcidas, a pesar de los sermones. Y eso, mi hija, nadie tenía derecho a juzgar. Después de unos 3 meses que Sandro se había mudado a mi casa, comencé a sentirme diferente. Al principio pensé que era solo cansancio. Era normal. Estaba cuidando más de la casa, haciendo comida esmerada todos los días, y hasta volví a cuidar la huerta con más atención. Normal cansarse, ¿no? Al fin y al cabo ya no soy ninguna niña. Pero entonces vino una náusea que no pasaba. Luego temprano apenas ponía el pie en el suelo y ya tenía que correr al baño. El olor del café, que siempre fue una delicia para mí, comenzó a darme vueltas en el estómago, hasta el perfume de las rosas que Sandro plantó en el patio, que era tan sabroso, pasó a dejarme con arcadas. «Debe ser alguna virosis», le decía a Sandro, que me miraba preocupado mientras yo me ponía blanca como el papel cada vez que trataba de comer algo. Él hacía té de hierbas hidreira, compraba jengibre para masticar, pero nada ayudaba mucho. Fue Cefa, mi comadre de tantos años, quien me habló la cosa que yo ni tenía coraje de pensar. «Maristela, ¿ya pensaste que puedes estar embarazada?», me dijo esto bajito, mientras pelábamos papas en mi cocina. Me reí tanto que casi me caí de la silla. «Cefa, por amor de Dios, tengo 61 años. Ya hace más de 10 que no menstruo bien. ¿Y qué? Mi prima Jurema tuvo bebé a los 54 y el médico dijo que fue porque ella pensaba que ya no podía más y dejó de cuidarse», continuó Cefa, pelando papa como si estuviera hablando de la cosa más normal del mundo. Aquella idea se quedó martillando en mi cabeza. Yo y Sandro no nos preveníamos, es verdad. ¿Para qué? A mi edad. Pensé que eso ya no era más preocupación. Nito niño, que Dios lo tenga, me había embarazado en los últimos años de casados. Pero los síntomas solo empeoraban. Un calor en el cuerpo que no era normal
aún en aquel verano caliente de Bonfim do Sul, un cansancio que se pegaba en las piernas como si hubiera caminado leguas, y aquellos senos doloridos, sensibles hasta cuando el agua del baño les pegaba. Comencé a recordar cuando quedé embarazada de Solange y de Patricia, hace más de 30 años. Una semana después, no aguanté más. Tenía que saber. Tomé un autobús hasta el puesto de salud San Francisco, que queda en la entrada de la ciudad. Preferí ir allá en vez del puestito del barrio, porque en el puestito todo el mundo me conocía y no quería alimentar más chisme. Doña Rita era la enfermera jefe allá hace unos 20 años. Yo la conocía de la misa de domingo, pero no éramos próximas. Cuando entré en su salita, ella acomodó los anteojos en la punta de la nariz y sonrió. «Doña Maristela, ¿qué la trae aquí hoy?» Tragué seco y pedí un examen de embarazo. Ella me miró por encima de los anteojos y dio una risita. «¿Un beta-HCG? ¿Para qué, Maristela?» «Es que estoy con unos síntomas extraños, unos mareos, náuseas». Traté de explicar sintiendo mi rostro arder de vergüenza. A su edad debe ser comienzo de laberintitis o presión alta. Vamos a medir su presión primero. Habló como si estuviera explicando algo a una niña testaruda. «Rita, por favor, yo solo quiero hacer el examen. Es mi derecho», hablé firme, mirándola a los ojos. Ella suspiró, hizo una cara de quien va a lidiar con una loca y llenó el papel. «La señora va a tener que ir hasta el laboratorio en el centro y solo sale en 3 días. Aquellos 3 días parecieron 3 años. No le conté nada a Sandro ni a Cefa. No quería crear alboroto ni alimentar esperanzas o miedos. Volví al puesto el día marcado con las piernas temblorosas de nervios. Doña Rita me vio en la sala de espera y me llamó directo al rinconcito de su sala. Percibí que ella estaba diferente. La sonrisita burlona había desaparecido. Me miró con los ojos muy abiertos, como quien ve un fantasma, y dijo bajito: «Maristela, ¿tú estás embarazada?» Mi corazón dio un salto tan grande que pensé que iba a salir por la boca. «¿Tienes certeza, Rita? ¿No puede ser error del laboratorio?» «El resultado es bien claro». Me mostró el papel con números y letras que yo no entendía, pero allá estaba escrito positivo en letras grandes. Salí de allí en estado de shock. El sol de Bonfim do Sul parecía más fuerte aquel día, casi me cegaba. Me senté en un banco de la plaza y comencé a llorar sin saber si era de alegría, miedo o puro espanto. Yo, Maristela Fernández, iba a ser madre de nuevo a los 61 años. En la semana siguiente, Rita me encaminó para hacer otro examen, esta vez de ultrasonido en la clínica particular del doctor Ademar. Pagué con el dinerito que guardaba debajo del colchón para no tener que esperar la fila del SUS. Quería tener certeza absoluta. Doctor Ademar era un señor de cabellos blancos y modo paternal. Cuando él pasó aquel gel frío en mi barriga y comenzó a deslizar el aparato, yo temblaba tanto que él tuvo que pedirme que respirara hondo varias veces. «Doña Maristela», dijo volteando la pantallita hacia mí, «aquí está su bebé. Por el tamaño, la señora debe estar con cerca de 10 semanas. En la pantalla, un puntito pulsante, un corazoncito latiendo, una vida creciendo dentro de mí. Hice más 2 exámenes de sangre en laboratorios diferentes. Todos confirmaron
No había más cómo negar. Era real. Cuando llegué a casa aquel día, Sandro estaba en el patio arreglando la cerca. Sonrió al verme, pero luego percibió que algo estaba diferente. ¿Pasó algo, Maristela? ¿Estás pálida? Me senté en el banquito del patio e hice que él se sentara a mi lado. Abrí la cartera y saqué el sobre del resultado. Sandro, descubrí lo que tengo. ¿Por qué estoy pasando mal? Él tomó mi mano preocupado. ¿Es algo grave? Depende del punto de vista. Respondí y le entregué el papel. Sandro miró aquel papel por un tiempo que pareció una eternidad. Él no decía nada, solo miraba fijo al resultado. De repente vi una lágrima escurrir por su rostro, después otra. Él se arrodilló frente a mí, allí mismo en la tierra batida del patio, y abrazó mi cintura, apoyando el rostro en mi barriga. «Mi hijo», dijo bajito, la voz embargada. «Mi hijo». Nunca había visto un hombre llorar de esa manera, sin vergüenza, sin tratar de esconder. Lloró abrazado a mi barriga, aún lisita, como si ya pudiera sentir al bebé allá dentro. Después de un tiempo, levantó el rostro mojado y me miró con tanta alegría que parecía que iba a explotar. «¿No estás bravo o con miedo?», pregunté sintiendo mis propias lágrimas escurrir. «¿Miedo, Maristela? Esto es el mayor regalo que Dios podía darme. Un hijo tuyo, nuestro». Y yo lloré también, pero no era solo de alegría. Era de miedo. Miedo del pueblo, de los chismes, de las habladurías que ya corrían sueltas y que ahora iban a volverse un vendaval. Miedo de mi edad, de mi cuerpo viejo, que iba a tener que abrigar una vida nueva. Miedo del futuro, de cómo sería criar una criatura a esta altura de la vida. Pero cuando vi a Sandro arrodillado, besando mi barriga y haciendo promesa de ser el mejor padre del mundo, algo dentro de mí se calentó. La vida, que yo pensaba que ya me había dado todo lo que podía, me estaba poniendo de nuevo en ese camino. Un camino que nunca imaginé recorrer de nuevo. El camino de la maternidad a los 61 años, en una ciudadcita donde todo el mundo se conoce y juzga. Aquella noche, cuando nos acostamos juntos en la cama que antes era solo mía, Sandro pasó la mano por mi rostro y dijo: «Maristela, la ciudad entera puede hablar lo que quiera, pero esta criatura va a nacer llena de amor, y eso es todo lo que importa». Y yo traté de creer en eso, mientras oía los grillos cantando allá afuera y sentía el calor de su cuerpo junto al mío. Traté de creer que el amor sería suficiente para enfrentar lo que venía por delante. La noticia de mi embarazo se esparció por Bonfim do Sul más rápido que fuego en paja seca. No sé cómo descubrieron. Tal vez Rita del puesto le contó a alguien, o quién sabe, alguna vecina vio el papel del examen cuando Sandro me abrazó en el patio. No importa. El hecho es que en un día yo estaba tratando de acostumbrarme a la idea, y al otro la ciudad entera ya sabía. Lo que era cuchicheo se volvió insulto en cara dura. Antes, por lo menos, fingían que no estaban hablando de mí. Ahora ni eso. Pasaban por mí en la calle y volteaban la cara. Había gente que atravesaba para el otro lado de la acera como si yo tuviera alguna enfermedad contagiosa. Una vez estaba en la fila del mercadito cuando doña Marlene, que frecuentaba la misma iglesia que yo hace más de 30 años, me miró de la cabeza a los pies y dijo alto para que todo el mundo oyera:
Hay gente que no tiene vergüenza en la cara a la edad de ser abuela, queriendo hacerse la jovencita. Me quedé parada sin reacción, con las compras en la mano y un nudo en la garganta. Hubo un día que Neusa, mi vecina de cerca, escupió en el suelo cuando pasé. Escupió como si yo fuera suciedad. Esta misma Neusa, que ya había tomado café en mi mesa, que ya había llorado en mi hombro cuando su marido se enfermó. Lo peor fue en la iglesia. Siempre fui devota, nunca falté a una misa, ayudaba en las kermeses, conocía a todo el mundo por nombre. Cuando entré allá embarazada de 4 meses, con una barriguita que ya comenzaba a aparecer, oí el murmullo, las cabezas volteándose, las miradas de desprecio, las risitas. El padre Anselmo, que era nuevo en la parroquia, apenas me saludó. En la homilía de aquel domingo habló sobre los tiempos modernos y las aberraciones que la sociedad está aceptando. Habló que hay gente que no respeta ni la naturaleza que Dios creó y que quien quiere ser madre tiene edad cierta para eso. No citó mi nombre, claro, pero todo el mundo sabía que estaba hablando de mí. Salí de allá antes incluso de la comunión, con las piernas temblorosas y el corazón sangrando. Mis amigas, aquellas que yo pensaba que eran amigas de verdad, desaparecieron. El teléfono no sonaba más, las visitas se acabaron. Cefa, mi comadre, fue la única que continuó viniendo. Y mira que hasta ella, al comienzo, se quedó con el pie atrás. Maristela, ¿tú tienes certeza de que quieres pasar por todo esto a nuestra edad? Pero por lo menos ella preguntó, no juzgó. La cosa fue poniéndose cada vez peor. Una madre de la escuela municipal, donde yo daba clases de refuerzo de matemáticas para niños 2 veces por semana, se quejó con la directora. Dijo que no quería que su hijo se quedara en la misma sala que el hijo de Maristela, como si mi bebé, que ni había nacido, aún pudiera contaminar a las otras criaturas con algo. La directora Margarida, que siempre me trató bien, me llamó a su sala con una mirada avergonzada. Doña Maristela, tal vez sea mejor que la señora tome una licencia hasta que esta situación se normalice. Y así perdí hasta aquel trabajito que me daba tanto gusto de ayudar a los niños con los números. Mi barriga iba creciendo junto con el rechazo de la ciudad. Mientras más el bebé se mostraba, más las personas se alejaban. Era como si yo, que siempre fui parte de aquella comunidad, me hubiera vuelto una extraña de la noche al día. Recuerdo una tarde que fui a la farmacia a comprar vitaminas que el médico recetó, y el señor Tiburcio, el farmacéutico, me atendió con una cara tan cerrada como si tuviera asco. La señora debería tener vergüenza, murmuró mientras me entregaba los remedios. Una señora de su edad. Volví a casa llorando tanto que mal veía el camino. Llegué a casa y me desplomé en la silla de la cocina, sollozando como niña. Era un llanto que venía de allá del fondo, un llanto de quien perdió un lugar que siempre fue suyo. Fue cuando sentí una mano en mi espalda. Sandro había llegado del trabajo más temprano y me oyó llorar. Se arrodilló frente a mí, sostuvo mis manos y se quedó allí en silencio, esperando que me calmara. Cuando finalmente conseguí hablar, le conté todo: la farmacia, la escuela, la iglesia, los insultos, las espaldas volteadas. ¿Quieres irte de aquí?, preguntó, los ojos llenos de preocupación. Podemos mudarnos, comenzar de nuevo en otro lugar donde nadie nos conozca. Pensé en mi casa
en la casa que Toniño y yo construimos, en el patio donde mis hijas jugaron, en los árboles que planté, en la vida entera que construí en aquella ciudad. Y respondí: no, esta es mi casa, esta es mi tierra, no voy a salir corriendo por causa de lengua maldosa. Y fue ahí que vi a Sandro sonreír, una sonrisa de orgullo. Entonces vamos a quedarnos y vamos a mostrar a esta ciudad que este bebé es la mayor bendición que Dios podía mandar. A partir de aquel día, Sandro comenzó a trabajar aún más duro. Agarraba servicio en 3 casas diferentes el mismo día. Salía antes del sol nacer y volvía cuando ya estaba oscuro. Sus manos se pusieron aún más callosas, su rostro más quemado de sol, pero nunca se quejó. Guardaba cada centavo. Un día llegó a casa cargando tablas de madera y herramientas. ¿Qué es eso?, pregunté. Voy a hacer el cuarto de nuestro hijo, respondió como si fuera la cosa más natural del mundo. Y los fines de semana, cuando no estaba trabajando afuera, pasaba el día entero cerrando, martillando, montando. Con sus propias manos, Sandro transformó aquel cuartito vacío, que antes era solo un depósito de trastos, en un lugar especial. Pintó las paredes de azul claro, hizo una ventana nueva que daba al patio, construyó una cunita de madera con tanto esmero que parecía trabajo de carpintero profesional. Él reformó nuestro patio también, plantó más árboles, arregló la cerca, hizo un columpio colgado en la rama del mango. Para cuando él crezca, dijo con los ojos brillando. Todas las noches antes de dormir, Sandro pasaba la mano en mi barriga, ya bien redondita, y hablaba bajito con el bebé. Contaba historias, hacía promesas. Te voy a enseñar a pescar, a jugar pelota, a arreglar las cosas. Voy a ser el mejor padre del mundo para ti. Y después besaba mi barriga y decía: gracias, mi Dios, por este milagro. Era tan bonito ver a aquel hombre, tan fuerte por fuera, ser tan delicado y amoroso. En mis consultas de prenatal en Divinópolis, porque en Bonfim do Sul ya no tenía coraje de ir, Sandro hacía cuestión de tomarse el día libre para acompañarme. Preguntaba todo al médico, anotaba las recomendaciones, sostenía mi mano durante los exámenes. Era como si el mundo entero hubiera volteado la espalda para nosotros, pero Dios y Sandro sostuvieran mi mano para que yo no cayera. En aquellos momentos en que yo casi desistía, cuando el peso de las miradas y de las palabras era demasiado pesado, era Sandro quien me daba fuerza. Este pueblo va a ver, decía con una certeza que me impresionaba. Cuando nuestro hijo nazca, ellos van a ver que fue Dios quien lo mandó para nosotros y van a tener que tragarse todo lo que dijeron. Y así, entre insultos por fuera y amor por dentro, yo seguía adelante con mi embarazo de riesgo a los 61 años, en una ciudad que solo sabía juzgar, pero no entendía nada de milagros. Mi embarazo no fue fácil, como pueden imaginar. Mujer de 61 años no fue hecha para cargar bebé, por lo menos es lo que dicen los médicos. Pero yo y mi hijo fuimos probando lo contrario a cada consulta. El doctor de Divinópolis siempre balanceaba la cabeza, admirado cuando veía los exámenes. La señora tiene un organismo fuerte, doña Maristela, y ese niño también. Entré en el 7º mes con una barriga que parecía que iba a explotar. Mis pies se hincharon tanto que solo cabían en aquella chancleta de dedo vieja. La espalda dolía, que era una tristeza,
pero yo estaba feliz. Cada patada, cada movida del bebé era como si Dios estuviera diciendo: «Está todo bien, Maristela, confía». Sandro no me dejaba hacer casi nada, limpiar casa ni pensar, cocinar solo si fuera sentada, hasta para tender ropa en el tendedero. Él inventaba excusa para hacer en mi lugar: «Tú necesitas descansar, Maris, pensar en el bebé», decía, y yo dejaba porque era bueno sentir aquel cuidado. Cefa venía casi todos los días, traía una sopa, un dulce, se quedaba para conversar. Ella fue acostumbrándose a la idea de mi embarazo y hasta comenzó a tejer ropitas para el bebé. Si es niño, azul; si es niña, amarillo, decía ella, que nunca le gustó mucho el rosa. Una noche, ya casi entrando en el 8º mes, soñé con Toniño, mi finado marido. Soñé que él estaba sentado en la galería, en aquella silla de balance que tanto le gustaba, y sonreía para mí. «Cuida bien del niño, Maristela, él es especial», dijo Toniño en el sueño. Desperté con el corazón calentito, como si hubiera recibido una bendición, pero en la madrugada siguiente, la mayor prueba de mi vida comenzó. Era una noche fría de julio, el viento golpeaba en la ventana y yo había pedido a Sandro que pusiera una manta más en la cama. Estaba durmiendo pesado, de esa manera que solo embarazada cansada duerme, cuando desperté con un dolor tan fuerte que no conseguí ni gritar. Era como si un cuchillo estuviera entrando en mi barriga, rascando todo por dentro. Puse la mano debajo de la sábana y sentí algo mojado. Cuando retiré la mano, vi que estaba cubierta de sangre, mucha sangre. «Sandro», conseguí llamar con una voz débil que ni parecía la mía. Él despertó en el momento, como si hubiera estado esperando el llamado. Cuando vio la sangre, su rostro se puso blanco como el papel. «Dios mío, Maristela». El bebé saltó de la cama de un salto, se vistió la primera ropa que encontró y me cargó en brazos. Ni esperó para calzarse los zapatos. Salió descalzo mismo, en pijama, conmigo en los brazos. Me puso con cuidado en el asiento de atrás del carro viejo que había comprado a plazos hacía poco tiempo. «Aguanta firme, amor, aguanta firme», repetía mientras manejaba como loco por la carretera oscura que une Bonfim do Sul a Divinópolis. El dolor venía en ondas, cada una peor que la otra. Sentí la sangre escurriendo y mojando el asiento del carro. Mi visión comenzó a ponerse turbia, como si una neblina hubiera bajado frente a mis ojos. Comencé a sentir frío, mucho frío, a pesar de que la noche no estaba tan helada. «Sandro, si me pasa algo», comencé a decir. «Ni hables eso», cortó, mirando por el retrovisor con los ojos llenos de pavor. «No va a pasar nada. Ustedes dos van a estar bien». Pero yo sabía que algo muy malo estaba pasando. Mi cuerpo, que ya había pasado por 2 gestaciones hace décadas, me mandaba señales de alerta que no se podían ignorar. El bebé estaba quieto, no se movía más, y la sangre era tanta sangre. El trayecto hasta Divinópolis normalmente llevaba 1 hora. Sandro lo hizo en 35 minutos, en aquella carretera llena de curvas. Entró cantando llanta en la emergencia del Hospital Santa Clara, tocando bocina como loco. Los guardias de la puerta vinieron corriendo, pensando que era algún borracho causando disturbio. Cuando vieron la situación,
Llamaron a los enfermeros en el momento. Me pusieron en una camilla y corrieron conmigo por los pasillos blancos y fríos del hospital. Sandro venía atrás, descalzo, con los pies sucios, el pijama manchado de mi sangre, gritando para que salvaran a su Kikiko. Recuerdo al doctor Mauricio, el médico de guardia, un muchacho joven que parecía haber salido recién de la facultad, examinando mi barriga con aparatos, haciendo preguntas rápidas que yo mal conseguía responder. Desprendimiento de placenta. Lo oí decir a la enfermera. Necesitamos operar ahora. Me llevaron directo a la sala de cirugía. El mundo parecía estar girando alrededor, las luces fuertes lastimando mis ojos. La sangre no paraba de escurrir. Su presión está cayendo, dijeron antes de darme la anestesia. El doctor Mauricio se acercó a mí. Su rostro joven estaba serio, preocupado. Sostuvo mi mano y habló bajito, pero con una claridad cruel. Doña Maristela, la situación es crítica. La placenta se desprendió completamente y la señora está perdiendo mucha sangre. El bebé está sufriendo, los latidos están débiles. Hizo una pausa, tragó seco y continuó. Dada su edad y condición, tenemos una elección difícil que hacer. O tratamos de salvar al bebé o a la señora. Las chances de salvar a los dos son muy pequeñas. El mundo paró en aquel instante. Una elección que ninguna madre debería tener que hacer. Una elección imposible. Vi a Sandro del otro lado de la sala siendo sostenido por dos enfermeros que trataban de impedir que entrara en el área estéril. Lloraba como una criatura, gritando mi nombre. Nuestro hijo tenía solo 7 meses en mi barriga, tan pequeño, tan frágil, pero ya tan amado. «Sálvelo, doctor», dije con una voz que salió más fuerte de lo que esperaba. «Salve a mi hijo. Él merece nacer. Yo ya viví lo suficiente». El médico trató de argumentar. «Doña Maristela, la señora tiene certeza. Su marido, mi hijo», repetí, sintiendo las lágrimas escurrir por mi rostro. «Salve a mi hijo. Es la única cosa que importa ahora». Vi al doctor Mauricio hacer señas al equipo. Vi a la enfermera preparar algo en una jeringa. Sentí la aguja entrar en mi brazo y el frío de la anestesia esparcirse. Comencé a quedar somnolienta. Mis últimos pensamientos, antes de apagar, fueron para Sandro y para el bebé que yo cargaba. Pensé en Toniño también, y en el sueño que había tenido. «Cuida bien del niño, Maristela. Él es especial». Yo traté, Toniño, pensé mientras la oscuridad me envolvía. «Ahora él es tu hijo también. Cuídalo allá arriba». Y cerré los ojos pensando que era mi fin, pensando que nunca más vería el sol nacer, ni sentiría el olor del café fresco por la mañana, ni oiría el canto de los pajaritos en el patio, pensando que nunca conocería la carita de mi hijo, ni sentiría el calor de él en mis brazos. En aquel momento yo acepté morir, acepté dar mi vida por la de él, y sentí una paz inmensa envolverme, como si miles de ángeles estuvieran a mi alrededor, cargándome lejos de aquella sala fría de hospital, lejos del dolor, de la sangre y del miedo. «Mi hijo va a vivir», fue mi último pensamiento, y sonreí por dentro, sabiendo que había hecho la elección correcta, la única elección posible para una madre. Y entonces vino la nada, una nada completa, profunda, sin sueños, sin sensaciones, como si hubiera mergullado en un océano oscuro y silencioso
donde ni siquiera Dios podía alcanzarme. O por lo menos fue lo que pensé en aquel momento. Pero Dios tenía otros planes, planes que ni el médico más experimentado ni la persona más escéptica podría explicar, porque lo que pasó después solo puede ser llamado de una cosa: milagro. No sé cuánto tiempo pasé en aquella oscuridad. Podían haber sido horas, días o años. Era como estar en el fondo de un pozo profundo donde no llega ni luz ni sonido, pero de repente, como si alguien hubiera encendido una vela en la negrura, comencé a oír voces distantes, como si vinieran de muy lejos. Los signos vitales se están volviendo, oí una voz de mujer. Presión subiendo lentamente. Era como si estuviera oyendo a través de una pared gruesa, todo amortiguado, confuso. Traté de abrir los ojos, pero pesaban como si fueran de plomo. Traté de mover los dedos, pero mi cuerpo no obedecía. Era como si mi alma estuviera volviendo despacio a una casa que había estado abandonada. La primera cosa que conseguí sentir de verdad fue sed, una sed terrible, como si no hubiera tomado agua en años. Después vino el dolor, un dolor sordo en el vientre, como si hubiera sido atropellada por un camión. Pero era un dolor bueno, porque significaba que yo estaba viva. «Doña Maristela, ¿me oye?». La voz del doctor Mauricio parecía venir de muy lejos. Conseguí hacer un gemido, algo que ni siquiera parecía voz humana. «Está despertando. Llamen al marido». «Sandro, mi Sandro, ¿dónde estaba él? ¿Y mi bebé? ¿Mi hijo había conseguido nacer?». Las preguntas se atropellaban en mi cabeza, pero mi boca no conseguía formar palabras. Después de lo que parecieron horas, finalmente conseguí abrir los ojos. La luz del hospital era fuerte, lastimaba, pero era la luz más bonita que había visto en mi vida, porque significaba que yo estaba de vuelta al mundo de los vivos. El doctor Mauricio estaba a mi lado, con una cara de quien había visto un fantasma. «Doña Maristela, la señora nos dio un susto terrible. Su corazón paró por casi 3 minutos. Pensamos que la habíamos perdido». Traté de hablar, pero solo salió un susurro ronco. Mi hijo». El médico sonrió, y fue la primera sonrisa que vi desde que llegué a aquel hospital. «Su hijo está vivo, doña Maristela. Pequeño, prematuro, pero vivo. Un luchador, igual que su madre». Las lágrimas comenzaron a escurrir por mi rostro, lágrimas de alivio, de gratitud, de una alegría tan grande que no cabía en mi pecho. Mi hijo había nacido, estaba vivo. Los dos habíamos sobrevivido a aquella noche terrible. «¿Dónde está Sandro?», conseguí preguntar. «Está en la UTI neonatal. No se separa del bebé ni para comer. Hace 3 días que prácticamente vive allá», respondió el doctor. «¿3 días?» Había estado inconsciente por 3 días. 3 días que Sandro pasó sin saber si yo iba a despertar, cuidando de nuestro hijo recién nacido. Cuando finalmente me trajeron a Sandro, casi no lo reconocí. Estaba flaco, con ojeras profundas, la barba por hacer, la ropa arrugada. Parecía que había envejecido 10 años en 3 días. Cuando me vio despierta, se desplomó en la silla al lado de la cama y lloró como una criatura. «Pensé que te había perdido, Maris», decía entre sollozos. «Pensé que iba a tener que criar nuestro hijo solo, sin ti». Lo agarré la mano, aquella mano callosa y fuerte que tanto amaba. «Estoy aquí, amor. Estamos aquí. Los 3. Él es perfecto, Maristela. Pequeño pero perfecto.
Tiene tus ojos y mi nariz, y llora fuerte. Con pulmones buenos, Sandro sonreía a través de las lágrimas. Los médicos dicen que es un milagro, un bebé de 7 meses naciendo tan sano y tú sobreviviendo a todo eso a tu edad. Al día siguiente, cuando ya estaba más fuerte, me llevaron en silla de ruedas para conocer a mi hijo. La UTI neonatal era un lugar lleno de aparatos, luces y sonidos extraños. Había varias incubadoras con bebés pequeñitos, pero yo solo tenía ojos para una. Allá estaba él, mi milagro, tan pequeño que cabía en mis 2 manos, con la piel rosadita y transparente, lleno de tubitos y cables, pero respirando, viviendo, luchando. Tenía una mata de cabellos oscuros y cuando abrió los ojos, vi que Sandro tenía razón. Eran mis ojos, grandes y expresivos. ¿Puedo tocarlo?, pregunté a la enfermera. Claro que sí, es su hijo. Ella sonrió y abrió una abertura en la incubadora. Cuando puse mi dedo en su manita pequeñita, él lo agarró con una fuerza que me impresionó. Era como si estuviera diciendo: «Estoy aquí, mamá, conseguimos». ¿Ya pensaron en el nombre?, preguntó la enfermera. Sandro y yo nos miramos. Habíamos conversado sobre nombres durante el embarazo, pero nunca habíamos decidido nada definitivo. Pero en aquel momento, mirando a aquella criatura que había luchado tanto para venir al mundo, el nombre vino naturalmente. Milagre, dije. Su nombre es Milagre. ¿Milagre? La enfermera pareció sorprendida. Sí, confirmé sintiendo una certeza absoluta, porque fue eso lo que él es, un milagre que Dios mandó para nosotros. Sandro apretó mi mano. Milagre Fernández da Silva, el nombre más bonito del mundo. Pasamos 2 semanas en el hospital, yo me recuperando de la cirugía y de haber estado al borde de la muerte, Milagre ganando peso y fuerza en la incubadora. Todos los días íbamos juntos a la UTI, Sandro y yo, para estar con nuestro hijo. Los médicos no se cansaban de decir que era un caso extraordinario. Una mujer de 61 años sobreviviendo a un desprendimiento de placenta tan grave, un bebé prematuro naciendo sin secuelas importantes. En mis 20 años de medicina nunca vi nada igual, decía el doctor Mauricio. Las enfermeras se encariñaron con nosotros. Al comienzo, algunas miraban con curiosidad, tal vez hasta con un poco de juicio, pero cuando vieron el amor de Sandro por mí y por el bebé, cuando vieron cómo yo luchaba para recuperarme, para poder cuidar de mi hijo, todas se volvieron nuestras aliadas. Doña Carmen, la enfermera jefe de la UTI, una señora de cabellos grises y corazón grande, me enseñó todo sobre cuidar un bebé prematuro. Mire, doña Maristela, él es pequeño pero es fuerte. La señora va a ver que en casa él va a crecer rápido. Cuando finalmente llegó el día de ir a casa, yo estaba nerviosa y emocionada al mismo tiempo. Milagre ya pesaba 2,5 kilos, ya mamaba bien, ya lloraba fuerte cuando tenía hambre. Los médicos dijeron que podía ir a casa, pero con cuidados especiales y consultas frecuentes. Sandro había preparado todo. El cuartito que él construyó estaba perfecto, con la cunita de madera que había hecho con tanto cariño, con ropitas que Cefa había tejido, con todo lo que un bebé necesita. Había hasta comprado un humidificador, porque el médico dijo que era bueno para los pulmones de Milagre. El día que salimos del hospital, Sandro me cargó en brazos hasta el carro, como si fuera una novia. Después
acomodó a Milagre con todo cuidado en el asiento especial que había comprado. Durante todo el camino de vuelta a Bonfim do Sul, él manejó despacio como si estuviera cargando el tesoro más precioso del mundo. Y estaba. Cuando llegamos a casa, había una sorpresa esperándonos. Cefa estaba allá, con una olla de canja de gallina humeando en la estufa y la casa limpia y arreglada. Había hasta flores frescas en la mesa de la sala. «Bienvenidos a casa», dijo ella con los ojos brillando. «Quiero conocer a este nieto que Dios me dio». Cuando Cefa tomó a Milagre en brazos por primera vez, vi lágrimas escurrir por su rostro arrugado. «¡Ay, Maristela! Él es la cosa más linda que ya vi en mi vida. Miren estos ojitos, miren esta boquita. Es un príncipe». Aquella noche, la primera noche de Milagre en casa, yo casi no dormí. No era por miedo o preocupación, era de pura alegría. Cada vez que él se movía en la cunita, cada ruidito que hacía, cada respiración, era como música para mis oídos. Sandro tampoco durmió mucho. Se levantaba cada hora para verificar si Milagre estaba bien, para ver si estaba respirando, para arreglar la mantita. Era un padre primerizo completamente encantado con su hijo. «¿Puedes creer, Maris?», me dijo en la madrugada, mientras estábamos los dos mirando a Milagre dormir. «Nosotros hicimos esto. Esta criatura perfecta es nuestra». Y yo miraba a aquel hombre que había llegado a mi vida para arreglar un techo y terminó arreglando mi corazón. Miraba a aquel bebé que había luchado tanto para nacer y sabía que Dios había juntado a las 3 personas que más se necesitaban en el mundo entero. Al día siguiente comenzaría una nueva batalla. Enfrentar de nuevo a Bonfim do Sul, ahora no solo como la vieja que se embarazó, sino como la vieja que había tenido un bebé de verdad. Pero aquella noche, en la seguridad de mi casa, con mi familia completa, yo era la mujer más feliz del mundo. Milagre había nacido. Nosotros habíamos sobrevivido. Y el amor había vencido todo. La edad, el prejuicio, la muerte, todo. Ahora era solo comienzo de la historia más bonita que esta vida me había dado para contar. La noticia de que yo había sobrevivido y que el bebé había nacido se esparció por Bonfim do Sul tan rápido como la noticia del embarazo, pero ahora era diferente. No era más chisme, era algo que nadie conseguía explicar. Una mujer de 61 años que casi muere en el parto y sobrevive. Un bebé prematuro que nace sano contra todas las probabilidades médicas. En los primeros días, después que llegamos del hospital, algunas personas comenzaron a aparecer en mi portón, no para juzgar o criticar como antes, sino por curiosidad. Querían ver al bebé que había nacido contra todas las posibilidades. Querían ver si era verdad que yo había sobrevivido. Doña Lourdes, del grupo de costura, fue una de las primeras. Llegó tímida, con una mantita de bebé que había tejido. «Maristela, yo quería pedir disculpas por las cosas que dije y quería conocer al niño». Cuando vio a Milagre, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dios mío, es un ángel, un verdadero ángel». Se quedó allí por más de 1 hora, cargando al bebé, diciendo que nunca había visto una criatura tan bonita y tranquila. Después vino doña Marlene, aquella que me había insultado en el mercado. Llegó con la cabeza baja, avergonzada. «Maristela,
Yo vengo a pedir perdón. Dije cosas terribles, juzgué sin conocer. Cuando supe que ustedes casi murieron, su voz se quebró. Percibí que había sido muy cruel. Una por una, las mujeres que me habían dado la espalda comenzaron a volver. Algunas pedían perdón abiertamente, otras solo aparecían con algún regalo para el bebé, como si los regalos pudieran borrar las palabras duras que habían dicho. El señor Tiburcio, el farmacéutico que me había tratado mal, mandó un ramo de flores con una tarjeta para la familia más valiente de Bonfim do Sul. Hasta la directora de la escuela vino a visitarme, diciendo que mi puesto estaba esperándome cuando yo quisiera volver. Pero la mayor sorpresa fue cuando el padre Anselmo tocó mi portón un domingo por la tarde. Yo estaba dando de mamar a Milagre en la galería cuando lo vi llegar. Mi corazón se aceleró, pensando que venía a dar más sermón. Pero él se sentó en la silla al lado de la mía, miró a Milagre mamando tranquilo y dijo bajito: «Doña Maristela, yo vengo a pedir perdón y a pedir una bendición». «¿Una bendición, padre?» «Sí, la bendición de haber presenciado un milagre de Dios y no haber sabido reconocerlo. Juzgué donde debía haber bendecido, condené donde debía haber celebrado». Sus ojos estaban húmedos. «Este niño es una bendición de Dios y ustedes son instrumentos de su voluntad». Aquel domingo siguiente, el padre Anselmo habló en la misa sobre milagros, sobre cómo Dios actúa de maneras que nosotros no entendemos, sobre cómo el amor verdadero no tiene edad ni sigue reglas humanas. Habló sobre una familia de su parroquia que había recibido una bendición especial y cómo toda la comunidad debía celebrar junto. Después de la misa, él me pidió que llevara a Milagre para que fuera bendecido frente a toda la congregación. Cuando entré en aquella iglesia cargando a mi hijo, con Sandro a mi lado, el silencio fue total. Pero no era un silencio de juicio como antes. Era un silencio de respeto, de admiración. El padre Anselmo tomó a Milagre en brazos y lo levantó para que todos vieran. Esta criatura es prueba de que Dios no se limita a nuestro entendimiento. Él es fruto del amor verdadero y de la fe que mueve montañas. Cuando él dijo eso, oí un murmullo de aprobación por toda la iglesia. Gente que antes me miraba con desprecio ahora sonreía. Algunas mujeres lloraban emocionadas. Doña Odette, que había sido una de las más crueles con sus comentarios, se acercó después de la misa y pidió para cargar a Milagre. «Él es hermoso, Maristela. Perdóname por haber sido tan tonta». Pero no todos cambiaron. Aún había gente que nos miraba raro, que cuchicheaba cuando pasábamos. Había quien decía que todo aquello era cosa del demonio, que no era natural. Pero ahora eran pocos, y sus voces se perdían en medio de tantas otras que nos apoyaban. Lo más bonito fue ver cómo Milagre iba conquistando a todos. Era un bebé tranquilo, que casi no lloraba, que sonreía para cualquiera que se acercara. Las señoras de la feria hacían fila para cargarlo. Los niños de la calle venían hasta mi portón para ver al bebé Milagro, como comenzaron a llamarlo. Sandro se volvió una celebridad también. Los hombres que antes lo miraban con desconfianza, ahora lo respetaban. «Ese muchacho es hombre de verdad», oí al señor Joaquín decir en la plaza. Asumió la responsabilidad, cuidó de la mujer y del hijo como pocos harían. Y era verdad. Sandro se había transformado en el mejor padre y marido que una mujer podía soñar. Trabajaba duro durante el día,
pero siempre llegaba a casa con tiempo para ayudar con Milagre, cambiaba pañales, daba baño, hacía el bebé dormir cantando canciones inventadas. Una noche, mientras yo amamantaba a Milagre y Sandro preparaba la cena, me di cuenta de que éramos una familia de verdad. No importaba lo que la gente había dicho o aún decía. No importaba la diferencia de edad, las circunstancias extrañas de cómo nos conocimos, nada de eso importaba. Lo que importaba era el amor que llenaba aquella casa, el amor que había creado a Milagre, el amor que nos sostenía cada día. ¿Sabes lo que más me impresiona? Le dije a Sandro aquella noche. ¿Qué? Cómo una cosa que comenzó siendo el mayor escándalo de la ciudad se volvió la mayor bendición. Cómo las mismas personas que nos condenaron ahora nos celebran. Sandro sonrió, aquel sonriso que me enamoró desde el primer día. Es porque el amor verdadero siempre vence, Maris, siempre. Y nuestro amor, el amor que hizo a Milagre, es el más verdadero que existe. Y tenía razón. Habíamos pasado por el fuego del juicio, por la prueba de la muerte, por el dolor del rechazo, pero habíamos salido del otro lado más fuertes, más unidos, con una familia que era prueba viva de que los milagros aún pasan. Milagre crecía cada día más bonito, más espabilado. Con 3 meses ya sonreía para todo el mundo. Con 6 meses ya se sentaba solito. Con 1 año ya caminaba por toda la casa. Era una criatura alegre, inteligente, llena de vida. Y Bonfim do Sul se acostumbró a nosotros. Nos volvimos parte del paisaje de nuevo, pero ahora de una manera especial. Éramos la familia del milagro, la prueba de que Dios aún hace cosas extraordinarias en lugares ordinarios. Los años fueron pasando y Milagre crecía como una planta bien cuidada. A los 2 años ya hablaba frases completas. A los 3 ya sabía las letras del alfabeto que yo le enseñaba en las tardes en la galería. Era una criatura despierta, curiosa, que preguntaba sobre todo y quería entender el mundo. Sandro se volvió el padre más orgulloso de Bonfim do Sul. Llevaba a Milagre a todos lados, a la obra donde trabajaba, a la feria, a la plaza. El niño se volvió la mascota de la ciudad. Todo el mundo lo conocía, todo el mundo lo quería. Ahí va el niño Milagro con su papá, decían cuando pasaban. Pero lo que más me emocionaba era ver la relación entre los dos. Milagre adoraba a Sandro, lo seguía como un patito sigue a la madre. Y Sandro tenía una paciencia infinita con el niño. Le enseñaba a pescar en el río, a plantar en la huerta, a usar las herramientas pequeñas que había comprado especialmente para él. Papá, ¿por qué mamá es más vieja que las otras mamás?, preguntó Milagre un día cuando tenía 4 años. Había comenzado a percibir que yo era diferente de las madres de sus amiguitos. Sandro se arrodilló frente a él y explicó con aquella sabiduría simple que tanto admiraba. Porque Dios guardó a mamá para nosotros, hijo. Él sabía que íbamos a necesitar una mamá muy especial, muy sabia, que ya hubiera aprendido muchas cosas de la vida. Por eso Él esperó hasta que mamá estuviera lista para ser tu mamá. Milagre aceptó la explicación como aceptaba todo lo que Sandro le decía. Para él, tener una mamá más vieja era solo una de las cosas que hacían nuestra familia especial. Cuando Milagre cumplió 5 años, decidimos hacer una fiesta grande. Invitamos a toda la ciudad. Era nuestra manera de celebrar no solo el cumpleaños del niño,
sino también todo el camino que habíamos recorrido juntos. La fiesta fue en el patio de casa. Sandro y los amigos que había hecho en la construcción montaron mesas largas debajo del mango. Cefa y las señoras del grupo de costura hicieron dulces y salados, hasta el padre Anselmo vino y bendijo la mesa. Ver a Milagre corriendo entre los invitados, riéndose, jugando con los otros niños, siendo amado por todos, fue uno de los momentos más felices de mi vida. Era la prueba de que habíamos vencido. El niño que había sido concebido en medio del escándalo ahora era celebrado por toda la comunidad. Pero la vida, como siempre, tenía más lecciones para enseñarnos. Cuando Milagre tenía 6 años, comencé a sentir un cansancio diferente. No era el cansancio normal de una mujer de 67 años cuidando de un niño pequeño. Era algo más profundo, que venía de adentro. Mis fuerzas parecían estar acabándose más rápido de lo que deberían. Al principio no le di importancia. Pensé que era solo la edad cobrando su precio, pero cuando comencé a tener dificultad para subir las escaleras de casa, cuando cargar a Milagre se volvió un esfuerzo grande, Sandro se preocupó. «Maris, vamos al médico. Esto no es normal», insistía. «Es solo cansancio, Sandro. Soy una señora vieja cuidando de un niño pequeño. Es natural». Pero él no desistió. Un día, cuando me desmayé en la cocina mientras preparaba el almuerzo, Sandro no aceptó más excusas. Me cargó en el carro y me llevó directo a Divinópolis. Los exámenes revelaron lo que yo en el fondo ya sabía, pero no quería admitir. Mi corazón estaba cansado, muy cansado. El médico, un cardiólogo ya mayor, me explicó con cuidado. «Doña Maristela, su corazón pasó por mucho estrés durante el embarazo y el parto. Ahora, con la edad, está mostrando señales de desgaste». «¿Cuánto tiempo tengo, doctor?», pregunté directo, sin rodeos. Él suspiró. «Es difícil precisar. Con medicamentos y cuidados, puede ser que algunos años, pero la señora necesita tomar las cosas con calma, evitar esfuerzos». Sandro estaba pálido a mi lado. «¿Hay alguna cirugía, algún tratamiento?» A la edad de la señora, los riesgos de una cirugía cardíaca son muy altos. Lo mejor es el tratamiento clínico y principalmente calidad de vida. En el camino de vuelta a casa, ninguno de los dos habló mucho. Sandro manejaba con los ojos vidriosos y yo miraba el paisaje conocido pensando en cómo decirle a Milagre que su mamá no iba a estar con él para siempre. Aquella noche, después que Milagre se durmió, Sandro y yo nos sentamos en la galería para conversar. Era una noche clara, llena de estrellas, como aquellas noches en que nos conocimos. «No quiero que sufras por mí», le dije, sosteniendo su mano. «Yo ya viví más de lo que esperaba. Tuve la alegría de ser tu mujer, de ser madre de Milagre. Fue más de lo que jamás soñé». «No hables así, Maris». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tú vas a mejorar. Vamos a cuidarte. Vamos a encontrar otros médicos. Sandro, mi amor, necesitamos ser realistas. Yo tengo 67 años. Mi corazón está cansado, pero no estoy triste. Estoy en paz». Él lloró entonces. Lloró como un niño. Y yo lo abracé sintiendo mi propio corazón doler, no de la enfermedad, sino de amor por aquel hombre que me había dado los mejores años de mi vida. «¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Cómo voy a criar a Milagre solo? Tú vas a ser un padre maravilloso, como ya eres. Y Milagre es fuerte, es especial. Él va a entender». Los meses siguientes fueron de adaptación.
Comencé a tomar los medicamentos, a descansar más, a dejar que Sandro y Cefa hicieran más cosas por mí, pero principalmente comencé a preparar a Milagre para lo que podía venir. No le dije que estaba enferma, era muy pequeño para entender, pero comencé a enseñarle cosas importantes, cosas que una madre quiere que su hijo sepa. Le enseñé a ser gentil con las personas, a ayudar a quien necesita, a no juzgar a nadie por las apariencias. Le conté historias de su nacimiento, de cómo él era especial, de cómo había sido muy deseado y amado desde antes de nacer. «Mamá, ¿por qué estás siempre hablando de cosas serias?», preguntó un día. «Porque hay cosas importantes que quiero que sepas, hijo, cosas que van a ayudarte a ser un hombre bueno cuando crezcas». Milagre me abrazó con aquella fuerza de niño. «Yo ya sé que soy amado, mamá. Papá me dice todos los días, y tú también». Y era verdad. Aquella criatura había crecido rodeada de tanto amor que irradiaba seguridad y alegría. Era un niño feliz, confiado, que veía el mundo con ojos buenos. Pasé mi último cumpleaños, los 68 años, rodeada de toda la familia que habíamos construido. No solo Sandro y Milagre, sino también Cefa, que se había vuelto la abuela que el niño nunca había tenido, las señoras del grupo de costura, que ahora eran mis amigas de verdad, los vecinos que habían aprendido a respetarnos. Fue una fiesta simple, pero llena de amor. Milagre había hecho un dibujo de nuestra familia. Él en el medio, Sandro de un lado, yo del otro, todos sonriendo debajo de un sol grande y amarillo. «Para que mamá nunca se olvide de lo felices que somos», dijo al entregarme el dibujo. Aquel dibujo se volvió mi tesoro más precioso. Lo puse en la mesita de noche y lo miraba todas las noches antes de dormir. En el invierno de aquel año, mi corazón comenzó a dar señales de que estaba llegando al final. Los medicamentos ya no hacían tanto efecto, el cansancio era constante y yo sabía que el tiempo estaba acabándose. Una noche, mientras Sandro ayudaba a Milagre con la tarea de la escuela, tuve una crisis fuerte. El dolor en el pecho era tan intenso que no conseguía respirar bien. Sandro quiso llevarme al hospital, pero yo pedí que no. «Quiero quedarme en casa», dije con dificultad. «Quiero estar con ustedes». Llamamos al doctor Mauricio, que ahora era nuestro médico de familia. Él vino a casa y, después de examinarme, habló bajito con Sandro en la cocina. No necesitaba oír la conversación para saber lo que estaba diciendo. Aquella noche, Milagre durmió en nuestra cama entre Sandro y yo. Yo lo abracé sintiendo su respiración tranquila, su calor de niño sano, y agradecí a Dios por haber podido ser su madre, aunque fuera por poco tiempo. «Sandro», susurré en la oscuridad, «prométeme que vas a contar a Milagre toda nuestra historia cuando él crezca. Prométeme que él va a saber cuánto lo amamos, cuánto luchamos para que él naciera». «Prometo, amor, prometo, y prométeme que vas a ser feliz, que vas a encontrar a alguien que te ame y que ame a Milagre también. Ustedes merecen ser felices». «Maris, prométeme». «Prometo». Dormí tranquila aquella noche, abrazada a mi familia, sintiendo que había cumplido mi misión en esta vida. Había amado y sido amada. Había sido madre cuando ya no esperaba. Había visto un milagro nacer y crecer. Había sido feliz de una manera que nunca imaginé que fuera posible. Desperté una última vez en la madrugada. La casa estaba silenciosa. Sandro y Milagre dormían profundamente.
Me levanté despacio, sin despertarlos, y fui hasta la ventana. El cielo estaba comenzando a clarear y los primeros pájaros ya cantaban en el patio. Miré todo aquello que había sido mi mundo, la casa que Toniño y yo construimos, el patio donde Milagre jugaba, la huerta que Sandro cuidaba con tanto cariño. Todo estaba en paz, todo estaba en orden. Volví a la cama y me acosté entre mis dos amores. Cerré los ojos y dejé que el sueño me llevara, sabiendo que había sido la mujer más bendecida del mundo. Había vivido dos vidas en una, la primera con Toniño, criándose mis hijas, la segunda con Sandro, siendo madre de Milagre, y cuando el sol se levantó completamente en Bonfim do Sul, Maristela Fernández da Silva ya había partido para encontrarse con Dios, llevando en el corazón la certeza de que había amado bien y había sido bien amada. Sandro me encontró así, tranquila, con una sonrisa en los labios, como si estuviera soñando con cosas buenas. Y tal vez estaba soñando con Toniño, diciéndome: bien hecho, Maristela, cuidaste bien de nuestro nieto Milagro. Sandro me contó después que cuando me encontró aquella mañana, su primer impulso fue gritar, llorar, desesperarse, pero entonces miró a Milagre, que aún dormía tranquilo a mi lado, y supo que tenía que ser fuerte. Tenía que proteger a nuestro hijo del dolor de perder a su mamá de la manera más suave posible. Despertó a Milagre con cuidado y lo llevó a la cocina para preparar el desayuno, como si fuera un día normal. Solo después, cuando el niño estaba comiendo su pan con leche, le explicó que mamá había ido para el cielo durante la noche. ¿Va a volver?, preguntó Milagre, con aquella inocencia de niño de 7 años. No, hijo, pero ella va a estar siempre cuidándonos desde allá arriba. Y todo el amor que ella tenía por nosotros se quedó aquí, en nuestros corazones. Milagre lloró, claro. Lloró como llora una criatura que pierde a su madre. Pero Sandro me contó que después de un tiempo el niño se secó las lágrimas y dijo: papá, mamá me dijo que yo era especial, que era un milagro. Los milagros no pueden estar tristes por mucho tiempo, ¿verdad? Y así, con la sabiduría de una criatura que había nacido del amor puro, Milagre comenzó a lidiar con mi partida. Mi velorio fue diferente de todo lo que Bonfim do Sul había visto. No fue un evento triste, lleno de lamentaciones. Fue casi una celebración. La ciudad entera vino a despedirse y cada persona tenía una historia para contar sobre cómo yo había tocado su vida. Doña Lourdes contó cómo yo había ayudado a su nieta con las matemáticas. El señor Joaquín recordó cómo yo siempre paraba para conversar con él en la plaza cuando se sentía solo. Las señoras del grupo de costura hablaron de cómo yo había enseñado a todas a hacer aquel punto especial que aprendí con mi madre. Pero la historia más bonita fue la que contó el padre Anselmo durante la misa de cuerpo presente. Él habló sobre cómo yo había enseñado a toda la comunidad sobre el amor verdadero, sobre cómo una mujer de 61 años había tenido el coraje de amar de nuevo y de traer una nueva vida al mundo contra todas las probabilidades. Maristela Fernández da Silva, dijo él, nos enseñó que el amor no tiene edad, que los milagros aún pasan y que Dios actúa de maneras que nosotros no siempre entendemos. Ella nos enseñó a no juzgar, a celebrar la vida en todas sus formas. Cefa, mi comadre fiel, se encargó de organizar todo.
Ella sabía exactamente cómo yo querría que fuera. Simple, con muchas flores del patio, con la comida que yo más gustaba de preparar para recibir las visitas. Hasta puso a tocar aquellas canciones antiguas que yo cantaba mientras hacía las tareas de casa. Milagre se quedó todo el tiempo al lado del cajón, sosteniendo la mano de Sandro. No lloraba más, pero tampoco sonreía. Estaba serio, como si estuviera tratando de entender algo muy grande para su edad. Cuando llegó la hora de cerrar el cajón, él pidió para poner algo dentro. Era el dibujo que había hecho para mi cumpleaños, aquel donde estábamos los tres sonriendo debajo del sol. Para que mamá no se olvide de lo felices que éramos, dijo, repitiendo las mismas palabras de cuando me lo había dado. Me enterraron en el cementerio de Bonfim do Sul, en una tumba simple pero bonita que Sandro mandó hacer. En la lápida él escribió: Maristela Fernández da Silva, esposa amada, madre dedicada, mujer de fe, nos enseñó que el amor verdadero no tiene límites. Los primeros meses después de mi muerte fueron difíciles para Sandro y Milagre. La casa parecía muy grande, muy silenciosa, sin mi voz llenando los ambientes. Sandro me contó después que había noches en que se despertaba pensando que iba a encontrarme en la cocina preparando café como siempre hacía. Pero poco a poco, con la ayuda de Cefa y de toda la comunidad que nos había aprendido a amar, ellos fueron encontrando un nuevo ritmo. Sandro continuó trabajando en la construcción, pero ahora tenía horarios más flexibles para cuidar de Milagre. Los vecinos ayudaban, las señoras del grupo de costura se turnaban para hacer comida, el padre Anselmo visitaba regularmente para ver cómo estaban. Milagre volvió a la escuela después de una semana. Al principio estaba más callado, más serio, pero gradualmente su alegría natural fue volviendo. Sus profesoras decían que él había madurado mucho, que hablaba de mí con un cariño y una sabiduría que impresionaban. Mi mamá era especial, decía a los amiguitos. Ella me tuvo cuando ya era viejita, porque Dios quería que yo tuviera la mejor mamá del mundo. Ahora ella está en el cielo cuidando de mí y de papá. Un año después de mi muerte, en el aniversario, Sandro y Milagre hicieron algo hermoso. Organizaron una misa en mi memoria, pero pidieron que en lugar de flores, las personas llevaran juguetes y ropas para donar a los niños necesitados de la ciudad. Mamá siempre ayudaba a quien necesitaba, explicó Milagre. Ella querría que hiciéramos algo bueno en el día de recordarla. La iglesia se llenó no solo de gente, sino de donaciones. Fue tanta cosa que tuvieron que usar el salón parroquial también. Al final distribuyeron todo para las familias más pobres de Bonfim do Sul y aún sobró para mandar a las ciudades vecinas. Aquello se volvió una tradición. Todos los años, en el día de mi muerte, la comunidad se reunía para hacer alguna acción solidaria en mi memoria. Construyeron una pequeña biblioteca en la escuela municipal, reformaron la casa de las señoras más ancianas que vivían solas, plantaron árboles en la plaza. Milagre crecía bonito e inteligente. A los 10 años ya era uno de los mejores alumnos de la escuela. A los 12 ganó una beca para estudiar en una escuela particular en Divinópolis. Sandro, orgulloso pero preocupado, aceptó que el niño fuera a estudiar allá durante la semana y volviera a casa los fines de semana. Es lo que Maristela querría, le dijo Cefa cuando él dudaba. Ella siempre decía
que la educación era la cosa más importante que podíamos dar a una criatura. Cuando Milagre cumplió 15 años, Sandro conoció a Carla, una profesora viuda que había llegado a Bonfim do Sul para trabajar en la escuela municipal. Era una mujer buena, paciente, que entendía que Sandro venía con una historia y con un hijo que era su prioridad. Al principio, Milagre fue receloso, no porque no gustara de Carla, sino porque tenía miedo de que ella quisiera ocupar mi lugar. Pero Carla era sabia, nunca trató de ser su madre. Se presentó como amiga, como alguien que quería cuidar de él y de Sandro, pero que respetaba la memoria de la mujer que había venido antes. Tu mamá debe haber sido una mujer muy especial para haber criado un hijo tan maravilloso, le dijo a Milagre la primera vez que conversaron a solas. Yo no quiero ocupar el lugar de ella, quiero solo ser una persona más que te ama y que quiere verte feliz. Gradualmente, Milagre fue aceptando a Carla. Cuando Sandro pidió su opinión sobre casarse de nuevo, el muchacho, ya con 16 años, respondió con una madurez que me habría enorgullecido. Papá, mamá me dijo una vez que las personas buenas merecen ser felices. Carla es buena, te hace feliz y me trata bien. Mamá querría que fueras feliz. Sandro y Carla se casaron en una ceremonia simple en la misma iglesia donde yo había sido velada. Milagre fue el padrino de bodas y en su discurso dijo algo que emocionó a todos los presentes. Hoy no estamos solo celebrando el casamiento de papá y Carla. Estamos celebrando que el amor siempre encuentra una manera de continuar. Mi mamá Maristela nos enseñó que el amor verdadero no muere, solo se transforma. Carla nunca trató de borrar mi memoria de aquella casa. Al contrario, ella ayudó a preservarla. Mantuvo mis fotos en los lugares donde siempre estuvieron. Cuidó de las plantas que yo había plantado. Hasta aprendió a hacer algunas de mis recetas favoritas. Milagre se graduó de la secundaria con las mejores notas de su clase. Ganó una beca para estudiar medicina en Belo Horizonte, en la misma universidad donde había nacido. Cuando supo de la beca, lloró de emoción. Mamá siempre decía que yo era especial, que tenía que estudiar mucho para ayudar a las personas. Voy a ser médico como los que me salvaron cuando nací. En la fiesta de graduación, Milagre hizo un discurso que quedó marcado en la memoria de todos en Bonfim do Sul. Habló sobre su historia, sobre cómo había nacido cuando nadie creía que era posible, sobre cómo había sido criado por una madre que desafió todas las convenciones sociales por amor. Mi madre, Maristela Fernández da Silva, dijo con la voz firme, me enseñó que los milagros pasan cuando las personas tienen coraje de amar sin límites. Ella me enseñó que no importa lo que los otros digan, lo que importa es seguir el corazón y hacer el bien. Cuando se fue para Belo Horizonte, toda la ciudad fue a despedirlo. Era como si estuvieran mandando a un hijo para conquistar el mundo. Y de cierta forma, era exactamente eso. En la universidad, Milagre se destacó no solo por las notas, sino por la manera como trataba a las personas. Sus profesores decían que nunca habían visto un estudiante tan dedicado y al mismo tiempo tan humano. Él contaba su historia para quien quisiera oír, siempre con orgullo, nunca con vergüenza. Soy hijo de un amor que desafió la edad y las convenciones, decía. Soy prueba de que Dios aún hace milagros. Durante la facultad,
Milagre conoció a Ana, una muchacha que estudiaba enfermería. Ella se enamoró no solo de él, sino también de su historia. «Quiero conocer a la ciudad donde naciste», le dijo. «Quiero conocer a las personas que te ayudaron a ser quien eres». Cuando Milagre la trajo a Bonfim do Sul por primera vez, Ana se emocionó al conocer a Sandro y Carla, a Cefa, que ya estaba bien viejita, pero aún lúcida, a todas las personas que habían sido parte de la historia de nuestra familia. Ella pidió para visitar mi tumba. Se quedó allí por un largo tiempo, conversando conmigo como si yo pudiera oírla. «Doña Maristela, quiero que sepa que voy a cuidar bien de su hijo. Él es el hombre más especial que conocí en mi vida. Y sé que es así, porque tuvo una madre extraordinaria. Milagre se graduó en medicina con especialización en neonatología. Quiero cuidar de bebés que nacen prematuros como yo», explicó. «Quiero dar a otras familias la misma oportunidad que los médicos dieron a mi familia». Su tesis de graduación fue sobre embarazos tardíos y sus complicaciones. Él estudió casos como el mío, casos de mujeres que habían tenido hijos después de los 50 años. Su trabajo fue tan bueno que fue publicado en una revista médica importante. Cuando volvió a Bonfim do Sul como médico formado, la ciudad entera celebró. El niño que había nacido contra todas las probabilidades ahora era doctor, listo para salvar otras vidas. Abrió un consultorio en Divinópolis, pero siempre reservaba un día de la semana para atender gratuitamente en Bonfim do Sul. «Esta ciudad me dio todo», decía. «Es justo que yo devuelva algo». Se casó con Ana en una ceremonia hermosa en la iglesia de Bonfim do Sul. El padre Anselmo, ya bien viejito, hizo cuestión de celebrar la misa. En su sermón, él contó toda nuestra historia, desde el día en que Sandro llegó para arreglar mi techo hasta aquel momento en que Milagre se casaba. «Esta es una historia de amor que trasciende la muerte», dijo el padre. Maristela plantó semillas de amor que continúan dando frutos hasta hoy. En la fiesta, Milagre hizo un brindis especial. «Brindo por mi madre Maristela, que no está aquí en cuerpo, pero está presente en cada cosa buena que hago. Brindo por mi padre Sandro, que me enseñó lo que es ser un hombre de verdad. Brindo por Carla, que me dio una segunda madre, y brindo por Ana, que va a ayudarme a continuar esta historia de amor». Cuando Ana quedó embarazada del primer nieto, Milagre vino corriendo a contarle a Sandro: «Papá, vamos a ser abuelos. ¿Puedes creer? La historia continúa». Y así, la semilla de amor que yo y Sandro plantamos continuó creciendo generación tras generación, esparciendo bondad y milagros por donde pasaba. Gracias a todos por ver el video. Suscríbete al canal para ver más de nuestros videos.